Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Son una de estas frases del Evangelio que uno las lee un montón de veces y no tiene ni idea de lo que significa. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo muchas veces digo, ¿qué es esto de poseerán la tierra? Y entonces pues, a veces como uno no sabe de qué se trata, la deja pasar, ¿no? La deja correr. Pero un buen día resulta que se encuentra con alguien que sabe. Es interesantísimo. Así dice Lelutier, lo importante no es saber, sino tener el número de teléfono de la persona que sabe. O tener la inteligencia artificial, tenerlo a Siri, por ejemplo. O sea, es muy interesante saber, ponerse en contacto con aquel que sabe. Bueno, entonces Gebrot tiene un capítulo entero que se llama Los dueños de la tierra. Interesantísimo. No son los terratenientes, no son los latifundistas, sino que son aquellos que son mansos, esos son los que poseen la tierra. Entonces explica, ¿no? Dice que cuando Jesús marcha al cielo, mientras se está elevando, les dice, ir por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, vosotros daréis testimonio de mí hasta los confines de la tierra. Es decir, ustedes tienen que recorrer el mundo, tienen que llegar hasta el último lugar, hasta el último punto, y tienen que anunciar mi nombre, tienen que difundir el Evangelio. Eso es conquistar la tierra. Conquistar la tierra no es conquistar por la fuerza como Alejandro Magno o como Napoleón o como ninguno de estos grandes, ¿no es cierto?, conquistadores, sino que son otros métodos los que ustedes tienen que utilizar. No cualquier método sirve para conquistar el mundo para Dios. Nosotros hemos de conquistar el mundo no para nosotros, sino para Dios. ¿En qué consiste o de qué manera se hace eso, no? Jesús dice, no nos autoriza otras armas más que la fe, el amor y el sacrificio. Únicamente la mansedumbre de los cristianos logrará cristianizar la tierra. Entonces uno puede decir, bueno, esto ¿a quién se le ocurre? ¿Alguna vez a alguien se le ha ocurrido hacer algo distinto de esto? ¿Por qué es necesario hablar de esta manera? Si lo que Jesucristo ha venido a predicar es el amor, la misericordia, hace falta profundizar en el tema. O sea, el mensaje de Jesús es clarísimo. Así decía Lelutier, la confusión es clarísima. Y hay gente que está muy confundida. Dice, los apóstoles necesitaban que Jesús viniera a recordarles esta realidad. ¿Se acuerdan de Juan y de Santiago? Los hermanos apóstoles a los que Jesús llamaba los hijos del trueno. No en vano Jesús les puso como sobrenombre los hijos del trueno, porque los tipos eran re peligrosos, eran muy peligrosos. Juan uno lo tiene así como el discípulo al que Jesús amaba, al que se recuesta, pero el pibe era de armas tomar. Juan y Santiago iban preparando el terreno para unos viajes que iba a hacer Jesús, iba a visitar unos pueblos, y entonces se encuentran en un pueblo donde no lo quieren recibir a Jesús. Entonces le dicen, Señor, hemos ido a este pueblo y no han querido recibirte. ¿Quieres que mandemos que baje fuego del cielo y que los consuma? Otra que te voy a reventar, o sea, fuego del cielo para que los consuma.
Ustedes no saben a qué espíritu pertenecen, le dice Jesús. Le contesta mansamente, Jesús le contesta mansamente. Ustedes están echando el talco afuera del nene, muchachos. O sea, ¿vieron qué fino que estuve? Están echando el talco afuera del nene. Querido, vos no entendiste nada. Bueno, entonces, fíjense, dice, la lección sirve también para sus sucesores, dice Gevrot, porque acá nos va a tirar una serie de datos históricos que no suelen estar recogidos y la gente no suele predicar sobre esto que les voy a contar yo ahora. No lo hago por cuestión de originalidad, por hacer original, sino porque alguien decía, el pueblo que no conoce la historia, que no conoce su historia, está condenado a repetirla. La historia de la Iglesia han pasado muchas cosas. No todas las cosas que han pasado en la historia de la Iglesia han sido buenas. No todo lo que hicieron los obispos han sido cosas buenas. No todo lo que hicieron todos los papas han sido cosas buenas. No todo lo que hicimos en el Opus ha sido bueno. No se escandalicen. O sea, esta es la realidad. El ser humano puede convertir, puede hacer mal, todo. Le pueden dar los mejores consejos y uno hacerlo exactamente para el lado de los tomates. O sea, no vamos a ser los primeros que nos equivocamos. Ya se equivocaron Juan y Santiago, elegidos directamente, personalmente por Jesús. Bueno, fíjense, acá dice, esta lección que reciben Santiago y Juan sirve también para los sucesores. Ciertos jefes de la Iglesia han mirado hacia el lado de la violencia y han pretendido ponerla al servicio de la verdad, como si se pudiera obligar a alguien a creer, como si la fe no fuese un acto libre. Juan Pablo II en el año 2000, que fue el jubileo de la redención, 2000 años de la redención, pidió perdón en nombre de la Iglesia por todas aquellas veces que la Iglesia intentó difundir el mensaje de Cristo en contra de las mismas enseñanzas cristianas. Es decir, cuando de alguna manera se pretende imponer la fe, se está queriendo poseer la tierra, se está queriendo conquistar para Dios, entre paréntesis o entre comillas, se está queriendo conquistar algo para Dios con medios que no son los que el Señor nos dice, ¿no? Fíjense esto, acá van los datos que yo les decía. San Hilario de Poitiers, uno de los primeros santos, padre de la Iglesia, ¿no? Los padres de la Iglesia son escritores y autores, pensadores cristianos, famosos y por su santidad y por su sabiduría. San Hilario de Poitiers, uno de ellos, ¿no? Decía, hay que la Iglesia amenaza con el destierro o con la cárcel y que quiere que se crea en ella por coacción, cuando antaño creer en ella llevaba al destierro y a las cárceles. Fíjense ustedes, o sea, año 380, los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano hasta el año 313, donde, con el edicto de Constantino, que viene la libertad de culto, ¿no? Después, más adelante, ya se considera la religión cristiana como religión del Estado, pero hasta el año 313, durante 300 años, los cristianos fueron perseguidos, y martirizados, ¿no? Y entonces, fíjense, esto es más o menos de esa época, ¿no? La Iglesia amenaza con el destierro, con la cárcel, quiere que se cree en ella por coacción, cuando antaño creer en ella llevaba al destierro de las cárceles. Cuando en el año 380 se condenó por primera vez a muerte a un hereje, la mayoría de los obispos de Occidente, con San Martín a la cabeza, San Martín de Tours, patrono de la ciudad de Buenos Aires, el que dejó su capa, la mitad de su capa al pobre, San Martín de Tours, protestaron cuando hubo una condena a muerte para un hereje. Y dice, San Juan Crisóstomo pronunció esta profética amenaza. Condenar a muerte a un hereje sería desencadenar en la tierra una guerra sin cuartel. ¿Qué es lo que dijo Juan Pablo II hace un tiempo también? No más guerras en nombre de Dios. ¿Qué fue lo que dijo el Papa León hace poquito? Ya no me acuerdo.
Pero déjense de invocar el nombre de Dios para tirar bombas, o sea, no viene así la bocha. Está bueno defender la fe cuando alguien se la ataca, está bueno salir a defender lo que es bueno, es necesario defender lo que es bueno, pero agredir en nombre de Dios, no. Los partidarios de la coacción alegan en vano los derechos de la verdad y la necesidad de protegerla contra el error. Vieron que de vez en cuando se escucha esta voz. La verdad tiene más derechos que el error, ¿cierto? Pero que la verdad tenga más derechos que el error no quiere decir que la verdad se pueda imponer por cualquier medio. No. Es cierto, nosotros creemos en las cosas que Dios ha revelado. Nosotros creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creemos en Jesucristo, su único Hijo, pero eso no quiere decir que nosotros, porque tengamos la verdad, la tiene Dios, la verdad es de Dios. Nosotros somos unos beneficiarios de esa verdad, ¿no? Entonces, sí, la transmitimos, queremos transmitir esa verdad, pero no podemos para eso acudir a otros medios, ¿no es cierto?, que no sean los medios que el mismo Cristo utilizó, ¿no? ¿Cuáles son los medios que Cristo utilizó? Dice, Él apareció entre nosotros pobre, humilde y manso, y con todos estos signos de impotencia decidió destruir el reinado del pecado. El país que recorrió estaba bajo el yugo de un conquistador inexorable. Hubo de arrostrar a un estado totalitario. Tuvo en contra de él a la indiferencia de los buenos y al odio de los jefes de su pueblo. ¿Y cuál es la manera que tiene Cristo de conquistar al mundo? Cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Está refiriéndose a la crucifixión. Cuando Él sea clavado en la cruz, Él atraerá hacia Él los corazones. El Catecismo de la Iglesia lo dice de una manera preciosa, hablando de la libertad en la aceptación de la fe, de cómo la fe solamente se puede proponer, no imponer, sino proponer. Entonces precisamente dice eso, la Iglesia crece por ese amor que surge del corazón herido de Jesús en la cruz. Por la atracción que ejerce el amor que Dios nos tiene. Esa es la manera de conquistar el mundo, ¿no? Entonces, cierto, puede ser que en algún momento haya que salir a defender la fe, cosa que hay que hacerla en este tiempo en el que vivimos, no cabe duda, pero no podemos hacerlo por la fuerza. A veces la gente quiere, cuando se habla de Cristo Rey, la gente dice, y yo quisiera que, qué sé yo, que en todas partes hubiera una imagen del Sagrado Corazón, o yo quisiera que todos los gobernantes de nuestro país fueran católicos, apostólicos, romanos, practicantes. Bueno, no ese es el reinado que Cristo vino a instaurar en la tierra. El reinado que Cristo vino a instaurar en la tierra es el reinado interior de justicia, de amor y de paz. Y en la medida en que los cristianos vivamos ese reino de Dios en nuestro interior, en esa misma medida vamos a conseguir que las demás personas se contagien. Decía también el Papa Francisco, dice, la fe no se difunde por proselitismo, sino por atracción. Hay determinadas palabras que en algunos momentos son aceptadas y en otros momentos no. La palabra proselitismo ahora no tiene buena prensa. Y bueno, ¿qué es lo que al Papa Francisco no le gustaba? El proselitismo no es cuestión de vencer al otro con la insistencia, ¿no? Cuando yo estaba en España, en el año 80, por ahí, Franco había muerto hace poco, y bueno, insistían mucho con el derecho de votar, ¿no? Y entonces alguien, y por todos lados decía, tu derecho es votar, tu derecho es votar, tu derecho es votar, ¿no? Y te llenaban la cabeza, ¿no? Tu derecho es votar. Y entonces alguien, haciendo una especie de parodia de todo eso, decía, pero vota, vota, vota. Es decir, yo te estoy diciendo que tu derecho es votar, yo te estoy, en el fondo te estoy diciendo, tenés que votar.
Bueno, o sea, como el proselitismo es como la propaganda, ¿no es cierto?, como la propaganda subliminal o como lo que se quiera, o como el tipo que viene con el micrófono vendiendo de todo tipo de cosas. Bueno, la cuestión no es que el cristianismo no se propaga por repetición de actos o por buen marketing, no, se propaga cuando el reino de Dios está en cada uno de los cristianos, ¿no? Y entonces, qué interesante esto. Yo les comentaba que les iba a hablar de San Francisco de Sales, ¿no? Hay un libro de San Francisco de Sales que se llama Francisco de Sales, el santo de la bondad y de la alegría. Y era un tipo que tenía un caracteracho fuerte, ¿no? Pero que precisamente toda esa amabilidad que él tenía la había conseguido en base a vencerse a sí mismo, ¿no? Y él contaba, fue un hombre que convirtió a un montón de personas al catolicismo. Francisco de Sales era un noble, amigo del rey, de Enrique IV, ¿se acuerdan? París bien vale una misa. Bueno, ¿de dónde viene eso de París bien vale una misa? Viene de que Enrique IV de Navarra, o sea, el trono de Francia había quedado vacante, se había muerto el rey anterior, y uno de los pretendientes era Enrique de Navarra, que era protestante. Francia estaba dividida, en la época de los hugonotes, hubo 8 guerras de religión en Francia en esa época, ¿no? Y claro, París era católica, la campiña era protestante, pero París era católica. Entonces, Enrique IV de Navarra, que era uno de los pretendientes al trono, para poder gobernar en Francia tenía que ser católico, y de ahí viene y por eso Enrique IV se convierte. París bien vale una misa, de ahí viene la cosa, ¿no? Bueno, Francisco de Sales era amigo de Enrique IV, era obispo de Ginebra en la época en la que Ginebra estaba en manos de los protestantes. Entonces él era obispo de la ciudad en la cual no podía entrar. Entonces, pero él había convertido, antes de ser obispo, un montón de gente que del protestantismo la había convertido al catolicismo. Y cuenta San Francisco de Sales que una vez estaba él celebrando misa y en el auditorio había una señora muy poderosa, una noble muy poderosa, que era protestante. Y entonces él se dio cuenta de que ella estaba allí, sabía quién era, se conocían, todo el mundo sabía quién era quién ahí. Y entonces le tocaba hablar de la Eucaristía. Y la Eucaristía era precisamente uno de los puntos más conflictivos entre los protestantes y los católicos, porque los protestantes negaban la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y entonces cuenta Francisco de Sales que él, cuando le tocó predicar, de ninguna manera trató la diferencia entre los católicos y los protestantes, sino que simplemente hizo un comentario del Evangelio. Y dice que aquella mujer, conmovida por la mansedumbre del predicador, digamos, terminó convirtiéndose a la Iglesia Católica. O sea, no le ganó él en un razonamiento, no le ganó en argumentos, no le ganó con la parte racional. No, le ganó simplemente con el amor a la Eucaristía que él tenía. Eso fue lo que a ella la convirtió. Acá sigue diciendo Gevrot, dice: por la firmeza de nuestras convicciones no debemos experimentar temor ni desconfianza con respecto a quienes no las comparten. A veces uno es como que tiene la tentación de juntarse con los que tienen la misma fe, de juntarse con los que creen las mismas cosas, de juntarse con los que piensan de la misma manera. Y no nos ponemos o no nos ponemos en contacto, o a veces tenemos un poco de temor de tener cosas que son de pensar de un modo distinto, o de que piensen de un modo distinto a como pensamos nosotros. Vuelvo a leer, ¿no? Por la misma firmeza de nuestras convicciones no debemos experimentar temor ni desconfianza con respecto a quienes no las comparten.
A veces nosotros podemos pensar, bueno, y si me dicen tal cosa, ¿yo qué les contesto? Ahora les voy a contar una anécdota de mi viejo. Mi viejo en algunos momentos era medio patotero el viejo. Estaba en un bar con unos amigos y entonces estaban hablando de religión y se ve que alguien que estaba en una mesa al lado se acercó y entonces le dijo, yo no creo en tal cosa, no sé en tal cosa, o por qué ustedes creen en esto y por qué ustedes creen en este otro. Y entonces le dice mi viejo, mire, si quiere le puedo recomendar la Suma Teológica para que usted vea los argumentos que trae Santo Tomás al respecto, pero seguramente usted la Suma Teológica no la va a leer, le dice. También le puedo dar el credo de la Iglesia Católica, pero tampoco creo que lo vaya a leer porque la Suma Católica es muy larga y el credo es muy cortito, así que seguramente no, no me acuerdo en qué terminó la cosa. Pero y otra cosa que decía mi padre, ¿no? Dice, bueno, y si uno no sabe responder, entonces dice, doctor, le puede decir, doctores tiene la Santa Madre Iglesia que le sabrán responder. Esa era la respuesta, una de las respuestas que daba. Bueno, nosotros tenemos que intentar profundizar en nuestra fe, tenemos que intentar, como dice San Pablo, ¿no? Tenemos que estar siempre preparados para dar razón de nuestra fe, ¿no? Para decir, para explicar por qué creemos nosotros en lo que creemos, ¿no? Ahora, no tenemos que ponernos nerviosos cuando alguien nos contradiga. Bueno, si alguien nos contradice, no tiene la misma fe que tenemos nosotros. Ok, entonces sí le podemos decir, yo no te estoy obligando a vos a que creas esto, yo te estoy diciendo qué es lo que yo creo y te estoy proponiendo aquello que yo considero que es la verdad. No te voy a forzar a que pienses como yo. A veces pensamos que para hablar de las cosas de Dios tenemos que ser eruditos. El erudito es una persona insoportable. Contaba Chesterton era gran polemista, periodista, polemista, pensador, literato, novelista, bueno, era un genio el tipo. Entonces, pero bueno, él estuvo muchos años buscando la verdad, digamos, o sea, pasó de ateo a agnóstico, de agnóstico a qué sé yo, pasó por distintas cosas. El tipo andaba por todos los ambientes intelectuales de Londres, de fines del 1900, del fin de 1800, principios de 1900, ¿no? Bueno, dice, de todas estas personajes, a mí me molestaban mucho los teístas, un movimiento que eran, bueno, ya no me acuerdo, los teósofos. No me pregunten qué son, para eso está el Google. ¿Por qué me molestaban los teósofos? No porque ellos estuvieran en el error, pues yo tampoco sabía dónde estaba la verdad, dice, pero lo que me molestaba de los teósofos es que ellos parecían estar como en una plataforma, ellos te daban la impresión de que ellos estaban en un plano superior, ¿no? Y entonces que ellos desde el plano superior en el que estaban instalados, te tendían la mano amablemente con una sonrisa ratonil, como diciéndote, vení a este lugar de privilegio en el que yo me encuentro, subí al lugar en el que yo estoy, ¿no? O sea, le reventaba, podríamos decir, esa actitud de la persona que se cree superior, ¿no? En España, no sé si hay algún español acá, los catedráticos son personas muy importantes, ¿no? Los catedráticos son casi como si fueran diplomáticos, o sea, son seres importantes, ¿no? Entonces alguien decía, ¿ustedes saben lo que es un catedrático? No, ¿qué es un catedrático? Y un catedrático es una persona igual que todas las demás, lo que pasa es que ellos no lo saben, dice. Entonces nosotros a veces pensamos, ¿no? Para poder hablar de las cosas de Dios, yo tengo que tener dominado todo, tengo que demostrarle al otro mi superioridad intelectual,
que a ninguno se le ocurra contradecirme porque me va a poner nervioso. O sea, bueno, dejemos hablar a los que nos preguntan sobre nuestras creencias. Dejémoslo hablar. ¿Qué pensás vos? Sin miedo a que nos digan qué es lo que piensan. Cuando expresen sus opiniones, esforcémonos por entrar en su pensamiento. La fe es algo que no se puede, no podemos forzar a la gente a que crea. Tampoco podemos demostrar las verdades de nuestra fe. Si alguien te dice, demostrame que hay un solo Dios en 3 personas, y no te lo puedo demostrar. Te puedo dar unos argumentos de la revelación, te puedo decir en qué lugar se habla de Dios Padre, en qué lugar se habla de Dios Hijo, en qué lugar se habla de Dios Espíritu Santo, por qué se dice que el Hijo es Dios, por qué se dice que el Espíritu Santo es Dios. Te puedo dar datos y te puedo pasar info, pero eso no quiere decir que vos inmediatamente vayas a creer. O sea, la fe no es fruto de una demostración, no es fruto del 2 más 2 igual 4. Entonces no nos hagamos los catedráticos porque primero no vamos a poder explicar los misterios de la fe, no vamos a poder hacer que surja la fe por nuestra explicación. Lo que sí podemos hacer es demostrarles que no es tan irracional creer lo que creemos. Nosotros sí podemos tener argumentos para decir, bueno, pero esto que yo creo no es tan tirado de los pelos. Muchas veces hay muchos prejuicios que la gente tiene porque ni siquiera conoce cuál es el verdadero contenido de la fe. Entonces sí podemos decir, bueno, ¿por qué atacás a la iglesia? Si la iglesia no enseña eso que vos estás diciendo, la iglesia enseña otra cosa distinta. A veces hay gente que se tira contra la iglesia y arremete como contra los molinos de viento, ¿no es cierto? O sea, contra cosas que no existen. Se piensan que es el enemigo, el molino de viento. El molino de viento no es enemigo de nadie. San Agustín tenía otro genio total, ¿no? San Agustín. El tipo era también, le parecía que las cosas que el Antiguo Testamento era... No entendía el Antiguo Testamento. La verdad es inentendible, es muy difícil entender el Antiguo Testamento. Y entonces dice, pero claro, yo cuando llegué a Milán, lo fui a ver me sale San Anselmo porque fue en San Anselmo, pero no es San Anselmo, San Ambrosio. Claro, yo lo iba a escuchar a Ambrosio, dice, porque iba a escuchar a Ambrosio por el modo en el que decía las cosas, porque tenía una retórica. San Ambrosio era un gran retórico y Agustín era un gran retórico, entonces Agustín aprendía de Ambrosio, lo admiraba a Ambrosio. Dice, pero de tanto escuchar el modo en que decía las cosas, terminé entendiendo por qué decía esas cosas. O sea, a través de escucharlo un montón de veces, terminó dándose cuenta de que el contenido de lo que decía Ambrosio tenía sustancia, ¿no? Y además empecé a entender el Antiguo Testamento porque él lo explicaba, el Antiguo Testamento, no en un sentido literal, sino en un sentido analógico, en un sentido, o sea, con la tipología, él explicaba qué se entendía por esas palabras o por esas explicaciones, y las iba explicando a punto. Bueno, entonces terminó él, acercándose a Dios y convirtiéndose, ¿no? Gracias a esto, ¿no? También cuenta Chesterton dice, esto es muy simpático, dice, mi hermano Cecil nació algunos años después que yo, dice, y después de un periodo que fue el que él tardó en adquirir el uso de razón, empezamos a discutir, dice. Nos convertimos en la lacra de todo nuestro grupo social, terminábamos discutiendo abajo de un paraguas, bajo la lluvia, y nunca dejamos de discutir, dice. Sin embargo, nunca nos peleamos. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea,
cómo se puede tener ideas que son distintas, pero sin embargo esas ideas no producen la división interior. Y precisamente esa manera de respetar al otro, el respeto, la mansedumbre es una de las maneras es la manera de poseer el mundo. Decía también otro autor espiritual, los mansos, las personas, la mansedumbre consiste en primer lugar en el dominio de sí mismo, ¿no? Pero bueno, la persona que se posee a sí mismo también posee a Dios y también termina poseyendo los corazones de los demás. Eso es poseer la tierra, es estar en posesión de uno mismo y estar en posesión también del amor de Dios y del prójimo. Un apóstol es tanto más persuasivo cuanto que, estando sólidamente adherido a su fe, no desprecia la de los demás, cuanto que admira el bien donde quiera lo descubre, cuanto que busca las ocasiones de aprobar antes que las de censurar. En los pensamientos de las otras personas no todos son errores. Hay cosas que la gente también es cierto lo que dicen, aunque la verdad no sea completa, podríamos decir, aunque todavía. Y está bueno que en el momento de conversar con esa gente no nos quedemos en lo que nos divide, en lo que nos separa. Empecemos por aprobar lo que sí estamos de acuerdo. Acá tenemos un punto de partida en común. Después de ver lo que tenemos en común, después podemos ver, ¿no es cierto?, cuál es eso que nos separa. Esta actitud sencillamente afirmativa no hiere a nadie, derriba las barreras y encamina hacia el Evangelio. Miren lo que dice acá, qué lindo. Dice, sin que busquemos ejemplos demasiado lejos de nosotros, ¿a cuántos hombres habremos visto recuperar una fe perdida sin más influjo que la ecuanimidad y la mansedumbre de una esposa cristiana? Ecuanimidad y mansedumbre. ¿Ficharon? Bueno, en fin, jamás apremiemos a nadie para que se convierta. ¿Cuánta gente viene y dice, uy, padre, ¿qué habré hecho mal yo? Porque nosotros a nuestros hijos le dimos la doctrina y le enseñamos no sé qué y no sé cuánto, y en nuestra época jamás se nos hubiera ocurrido ir a vivir con nuestro novio. No está bien que se vayan a vivir con el novio, no está bueno. Pero jamás, no apremiemos a la gente, cada persona tiene sus tiempos. Hay que luchar por el reinado de Cristo, hay que luchar para que se vivan las virtudes cristianas, pero a veces uno se deja llevar por querer ver el fruto, ¿no? A veces es medio traicionero eso. También cuenta San Agustín. San Agustín vivía en Hipona, una ciudad había nacido en Tagaste y vivía en Cartago. Y su madre, Mónica, estaba muy preocupada por la vida que llevaba su hijo, y entonces ella rezaba mucho, ¿no? Y entonces cuando se enteró que Agustín se quería ir a Milán, ella rezaba para que no se fuera a Milán. Entonces cuenta San Agustín, dice, mi madre rezaba para que yo no me embarcara, para que yo no fuera a Milán, porque ella pensaba, si estando yo acá, que soy la madre, sigue viviendo como vive, cuando se vaya a Milán el tipo va a tirar la chancleta mal. Dice, lo que no sabía mi madre es que en Milán me iba a encontrar con Ambrosio, y Ambrosio era el que me iba a acercar a Dios, ¿no? Con lo cual, dice, Dios no escuchó lo que ella pedía, pero sí escuchó lo que ella quería. O sea, lo que ella quería era la conversión de su hijo. Entonces, bueno, creo que en las madres parte de la mansedumbre consiste en la paciencia de esperar, ¿no? Como dice el conjunto de instrumentos informales de Luthier, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, dice. Así que bueno, pidámosle al Señor que nos dé mansedumbre, que nos dé paciencia, que nos dé humildad, que nos dé esperanza. Todas estas cosas están combinadas, están combinadas todas.
se suman unas a otras. Confianza en Dios también. Bueno, entonces, eso, que pongamos nuestras vidas y las vidas de aquellas personas a las que queremos, que las pongamos en las manos de Dios, que no pretendamos ser nosotros los que con nuestros argumentos convenzamos o no, o sea, hagamos lo que está a nuestro alcance, pero no arrebatemos el asado, porque a veces por querer conseguir el resultado inmediato terminamos haciendo que la cosa no salga del todo bien, ¿no? El Señor ya se va a ocupar también, ¿no?, de poner a otros medios y otros instrumentos para que, siempre respetando esa libertad de los demás, ellos terminen aceptando, ¿no?, aquello que el Señor viene a traernos con su presencia aquí en la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.